Dice mis hermanos. Continuamos nuestro estudio del contexto histórico del Nuevo Testamento y vamos a hablar en esta clase, las próximas dos, sobre tres esferas culturales que tuvieron su impacto en la palabra del Nuevo Testamento. Antes de eso, quiero solo recordarles que ayer pude subir la clase de ese curso y les invité a todos a unirse ahí. También ah, ya puse, como vio el hermano Stalin, la tarea que se llama lección y presentación. Ese es como el proyecto grande para esa clase en que no, yo voy a hacer los evangelios, Hechos, Gálatas, Santiago y las cartas generales y de Juan. Y de ahí ustedes van a escoger una de las otras cartas de Pablo para hacer un estudio hablando de su estudio, de su estructura, de su propósito, de su ocasión, de su contexto y de su mensaje. Y de ahí, en la última semana de clases de este curso, tendremos la oportunidad que ustedes, cada uno, presente su clase como parte del curso también. De eso, um, ahí están. Es la descripción breve de lo que se debe hacer. Pero ya, mientras más nos acercamos, les daré más información sobre eso. ¿Va a asignar mi profesor? No, pero pueden escoger, pero obvio nadie va a ser, no, no van a ser el mismo. Entonces tiene que ser uno distinto. Entonces si quiere uno, debe escribirme rápido para que el quien le pide primero lo recibe. Entonces, pero ahora, perdón, Hebreos ya ha sido tomado. Entonces sería una de las cartas de Pablo fuera de Gálatas y Hebreos. ¿Quién no toma el pregunta? Yo. Yo creo que sí. Listo. Entonces, mis hermanos, vamos a ver en primer lugar el contexto cultural romano. El contexto cultural romano. El entender el trasfondo de un libro o un texto es esencial. Nos ayuda tanto el entender las costumbres, idiomas, prácticas culturales y la situación política. Hay muchos aspectos de la cultura del primer siglo que nos pueden ayudar en nuestro acercamiento al Nuevo Testamento. Algunos aspectos nos sirven para entender ciertos pasajes individuales o una colección de pasajes. Por ejemplo, vamos a mirar brevemente la práctica cultural de la esclavitud, lo cual tiene un lugar importante en el estudio de Filemón, de Efesios y Colosenses. También la consideración de la ciudadanía romana es algo importante para entender varios detalles de la historia de Pablo en el libro de Hechos. Sin embargo, aunque ciertos aspectos del trasfondo arrojan luz sobre ciertos pasajes del Nuevo Testamento, un entendimiento amplio de todo el trasfondo nos sirve para entender el contexto, presuposiciones detrás del Nuevo Testamento y también nos deja entrar en el mundo del Señor y sus apóstoles más íntimamente. Además, el contexto histórico nos ayuda en nuestra hermenéutica generalmente. Aunque la Biblia es el libro de todos los cristianos en toda la historia, fue escrito a través de hombres inspirados en un contexto histórico específico. Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, con un estudio de su contexto histórico, estamos en un sentido diciéndonos, tengo que acercarme a este libro y salir de los límites de mi propia cultura. Porque yo estoy limitado por mi cultura en varios sentidos. Mi cultura informa mi tradición, informa cierta manera de cómo yo veo el mundo y cosas comunes que suceden en mi mundo. Pero cuando me acerco al Nuevo Testamento, ser tan limitado por mi experiencia, mi cultura, me puede limitar en mi hermenéutica de las escrituras. Yo puedo quizás perder ciertos detalles que tienen más peso en el contexto original. O puedo quizás injertar o imponer ideas que no están originalmente en el texto, porque son injertados por mi propia cultura y presuposiciones. Entonces, el hacer este tipo de estudio es útil porque me recuerda de ese principio. Estoy tratando con un libro que sí es para mí, pero fue escrito por autores en un contexto original que fueron inspirados, seleccionados
guiado por la providencia de Dios en su tiempo original. Además, nos da cierta intimidad con la palabra del Señor. No es un mundo tan extraño, no es como si estuviéramos en Marte o algo así, cuando nos acercamos al Nuevo Testamento y habla de centuriones y habla de romanos y prefectos y muchas otras cosas que como no tienen nada que ver con nuestra cultura, nuestro mundo. Entonces, si podemos entender algo de esto, quizás puede ayudarnos a entender y manejar mejor el Nuevo Testamento. El primer aspecto que vamos a considerar en este trasfondo es el trasfondo cultural romano. 60 años antes del inicio del primer siglo, los romanos vencieron casi toda Asia, Europa y el norte de África, tomando el control sobre lo que era el reinado de Gregorio Magno y de sus sucesores. Pompeyo había vencido a Palestina en 63, como estudiamos ayer, y en ese tiempo sigue siendo una república. Pero unos 20 años después de la conquista de Palestina, el primer emperador, a veces discutido si es el emperador o no, pero Julio César, sube a poder en 44. Por eso el contexto político principal del Nuevo Testamento es el Imperio Romano. La historia del Nuevo Testamento cubre casi 100 años del Imperio Romano. Empieza en algún momento durante el reino del segundo emperador, Augusto Octavio, y tal vez en el año 4 o 5 antes de Cristo. El último libro del Nuevo Testamento se escribió tal vez alrededor del año 95 después de Cristo, en el reino del emperador Domiciano. Y vamos a ver algunas de las partes de la historia del trasfondo cultural que pueden tener influencia en nuestro entendimiento del texto del Nuevo Testamento. En primer lugar, vamos a considerar los emperadores. El periodo del Imperio Romano que nos importa ahora empieza con Augusto Octavio, sobrino y luego hijo adoptado de Julio César. Durante su reino, la República Romana oficialmente se convierte en un imperio, un gobierno gobernado por emperador. Su reino viene al final de las guerras civiles entre el segundo triunvirato y Brutus y Cassius que mataron a Julio César. Y por esto se caracterizó por paz y unidad porque había ya puesto a fin todas las guerras civiles. Eso dio lugar a mejor comercio, movilización, comunicación entre las partes tan vastas. Ahora el imperio más vasto que el mundo ha visto. Cada uno se va expandiendo porque cada uno va conquistando la obra de los anteriores. Es interesante históricamente eso y considerar la conexión que Daniel ve con el Mesías y el reino del Mesías que viene. Porque cada uno va conquistando más y más del mundo, ¿cierto? Empieza con Babilonia, ahí en Mesopotamia, y de ahí Persia y Media viene y conquista casi toda Asia, hasta Asia Menor, y de ahí los griegos agregan la parte del sur de Europa, y ahora Roma agrega el norte de África y la parte sur de toda Europa y conquista todo eso. Pero de ahí viene el reino del Mesías y conquista todas las naciones. Pero vemos aquí Roma tiene el imperio más grande que el mundo ha visto hasta el momento. En el 27 a.C., él recibió el nombre de Augusto, un nombre que indica su majestad y le atribuye una naturaleza algo más que ser meramente humano. Se quedó en el oficio de cónsul, que es como el gobernador de la ciudad de Roma, el oficio más alto en la República. Pero en el 23 recibió el poder de procónsul por encima del cónsul en todas las provincias del imperio, así recibiendo el poder despótico, iniciando una forma nueva de gobierno. También se llamaba princeps o el primer ciudadano. Recibió el cargo de casi 3/4 de las legiones del ejército. Entonces, él fue también el general de casi todo el ejército. Y eso es parte de ser emperador. También es una posición militar. Fue un proceso, pero Augusto recibió la autoridad máxima del imperio y dio a su nación una constitución nueva basada en la autoridad del emperador. Aunque llegó a ser dictador y tirano, ayudó a crecer todo el imperio. Sus proyectos públicos y la paz o la pax romana que caracterizaba su reino son buenos
y nos ayudan a entender parte del contexto histórico del Nuevo Testamento, porque es en su tiempo que nuestro Señor nace. Cuando Augusto muere en 14 después de Cristo, su hijo adoptado, Tiberio, asumió el mismo rol que Augusto, y a toda la nación le prometió su dedicación. Era un buen militar, pero él reinaba su imperio desde la isla de Capri a la distancia, y el prefecto de la guardia pretoriano, que es como los guardaespaldas del emperador, Sejano, gobernaba efectivamente en su lugar. Y se acuerdan que Sejano fue el amigo de Poncio Pilato y era antisemítico. Sejano fue ejecutado en 31 después de Cristo. Tiberio fue responsable por muchos proyectos públicos y ayudó a asegurar las fronteras y establecer las provincias. En la República, los gobernadores provinciales solo reinaban por 2 años en su provincia, pero Tiberio les permitió servir más tiempo. Y esto es lo que explica que Pilato estuvo de prefecto por 10 años en Judea. Es su nombre que tenemos algunos de los nombres de las ciudades en el Nuevo Testamento también. En el año 37, Tiberio muere y su nieto, el nieto de su hermano, sube al trono. Calígula es el tercero. Que significa como zapatos pequeños, algo así. Al principio, Calígula recibió el favor del Senado, pero disminuyó las reservas de la tesorería y se convenció en su propia vida de su divinidad. Era un amigo de Agripa, el rey, el nieto de Herodes, quien recibió parte de su reino bajo Calígula. Pero un grupo de judíos en la ciudad de Jamnia destruyeron un altar de Calígula en el 40 después de Cristo, y por eso exigió que construyeran una estatua de él mismo en el templo de Jerusalén, algo que habría provocado un gran problema. Pero debido a la sabiduría de Agripa y su amistad con él pudo postergar este orden y no fue realizado, porque en 41, poco después, Calígula muere. Entonces seguro eso habría causado un gran disturbio dentro de Palestina. Y quizás el Nuevo Testamento sería un poco diferente, quizás el libro de Hechos sería un poco diferente si ese orden hubiera sido realizado. Agripa I, el amigo de Calígula y rey de una parte de Israel desde 34, tomó su parte en las negociaciones entre la guardia pretoriana y el Senado para quién iba a ser su sucesor. Con la ayuda de Agripa I, el próximo emperador Claudio empieza a reinar. Cuando Claudio llega al trono, Agripa recibe el reino de todo Israel, un reino del tamaño de David y Salomón. Durante el emperador Calígula, había unas protestas contra los judíos de Alejandría, y estatuas de Calígula se pusieron en las sinagogas. Pero Claudio confirma los derechos de los judíos en esos lugares, ¿sí? Y quita esas cosas. Pero al encontrarse de su favor para con los judíos en esas partes, él incluso expulsa a los cristianos y los judíos de la ciudad de Roma en Hechos 18. Es algo interesante, que de hecho sí tiene evidencia histórica a su favor también. En este momento, los cristianos se consideraban una parte de los judíos. Entonces, cuando expulsa a los judíos, está expulsando a los cristianos también. O si expulsa a los cristianos, también los judíos. Porque en ese tiempo siguen siendo conectados. También se menciona en Hechos 11:28 con respecto a una hambruna terrible que sucedió en su reino, según fue profetizado por Ágabo. Ese es el trasfondo de una gran parte del Nuevo Testamento, porque ¿de qué se trata muchas cartas de Pablo en sus misiones? ¿Qué hacía? Él sí enviaba enseñanza, plantaba iglesias, pero ¿qué más hacía? La ofrenda. Sí, recolectaba ofrendas para enviar a los hermanos en Palestina, en Jerusalén, en Judea, que estaban sufriendo bajo esta hambruna. Entonces, esa hambruna era parte de lo que provoca una buena parte de las cartas del Nuevo Testamento, hablando de su generosidad de dar para enviar una colección, una ofrenda a los hermanos en Palestina. En su reino, Claudio anexó a Bretaña y aumentó la autoridad de los libertos, es decir, los esclavos que son librados. Por establecer una burocracia
que gobernaba los proyectos públicos y otras partes del imperio. Por agregar otro nivel a la burocracia, permite que esclavos librados o libertos pueden tener una posición política, pueden tener cierto rol en el gobierno del imperio. Entonces les da más oportunidades. La cuarta esposa de Claudio le asesina a él y a su hijo. A él y el hijo de esa esposa, Nerón, sube al trono. Ahí tenemos Nerón. El reino de Nerón empieza con el quinquennium, o los 5 años buenos. 5 años buenos. Porque en este periodo, el Nerón solo tiene unos 16 años. Es muy joven. Y quien reina en su lugar es el prefecto de la guardia pretoriana, Burrus, y el filósofo famoso Séneca. ¿Han escuchado de él, Séneca? Un moralista, tiene más o menos una buena filosofía, incluso uno de los filósofos favoritos de Juan Calvino. Incluso su primer libro que Calvino escribió fue un comentario sobre una obra de Séneca que se llama De Clementia. Entonces ellos reinaban en su lugar y en una manera más sabia, un poco más controlada, pero mientras crecía, Nerón iba tomando más y más de poder. En el 62, Burrus, el prefecto de la guardia, muere y Séneca se jubila. Entonces ya está a solas en el poder. Y después de ese tiempo, su reino se caracteriza por paranoia, sospecha y mucha corrupción. Había un incendio en la ciudad de Roma en el 64, para el cual les echa la culpa a los cristianos. Y eso inició la primera persecución de los cristianos por los romanos. Es uno de los más oficiales en ese tiempo. Se cree que Nerón era responsable por el incendio. Se cree que él mismo encendió la ciudad, pero le echa la culpa a otros. En el 66, la revuelta judía empieza y Vespasiano era siendo el general del ejército en cargo de reprimir la rebelión. Junto con esa revuelta, comenzó una guerra civil entre las legiones. Las legiones siendo las secciones de los ejércitos. Había una legión en Bretaña, una legión en Asia, una legión en norte de África, en varias partes, que ayudaba a expandir y para mantener las provincias. Los pretorianos también se rebelaron e hicieron que Nerón huyera y termina suicidándose. Entonces Nerón era, en sus primeros 5 años, bueno por la influencia de los otros, Burrus y Séneca, pero en su propio tiempo fue muy malo y mata a muchas personas como Herodes en varios sentidos y termina causando guerra civil. Las legiones queriendo un nuevo líder, incluso su propia guardia buscando un nuevo líder. Con la muerte de Nerón empezó el año de los 4 emperadores. Cada uno había puesto su opción. Había Galba, Otón, Vitelio, pero al final Vespasiano viene y toma el control en 69. Entonces la guerra civil empieza entre todas esas fuerzas. Entonces, Vespasiano tiene que dejar y poner una pausa en su conquista de Israel e irse a Roma. Y deja en su lugar a Tito. Tito, el general, quien es el quien entra, destruye el templo en 70 después de Cristo. Vespasiano se declara el emperador al final del año 69 y reina por 10 años. Vespasiano era un gran militar. Ahí se fue. Sí. Vespasiano era un buen militar y muy cerca de su ejército. Tenía mucho la lealtad de su ejército. En su reino, y el evento más importante aquí para nosotros es la destrucción del templo. También esta fecha se usa para poner fecha a los libros del Nuevo Testamento. Cuando él muere en 79, su hijo Tito empieza a reinar. Y muere muy rápidamente, en solo 2 años
debido a una fiebre. En su corto reinado ocurrió dos eventos importantes. La erupción de la ciudad, del volcán Vesubio, una erupción famosa que destruyó, erupción de un volcán. Del volcán. Sí. Que destruyó la ciudad de Pompeya en 79. Entonces, todavía hay muchos hallazgos arqueológicos de ese lugar. Y en ese tiempo también se abrió el Coliseo famoso de Roma en 79. Domiciano llegó a ser emperador después de Tito en 81 hasta 96. Bajo su reino encontramos la segunda persecución de los cristianos. Exilió y ejecutó a muchos cristianos y algunos senadores también. Y en su reino el apóstol Juan se exilió y escribió el libro de Apocalipsis. Se cree que no murió en ese tiempo. Con la conversión de la república en un imperio, muchos cambios culturales empezaron a realizarse. Alrededor del siglo IV o III a.C., los romanos empezaron a adoptar a los dioses griegos y llegó a ser una identificación entre los dioses tradicionales de Roma y los de Grecia. Los dos tienen varios de los mismos dioses. Por ejemplo, ¿cómo se llama el dios del mar en la religión griega? Poseidón. ¿Y cómo se llama en Roma? Neptuno. En griego, ¿quién es el dios principal? Zeus. Y de ahí en Roma se llama, no sé de hecho cómo se dice en español, Jove o Júpiter también. Es otro nombre. Entonces, llega a ser un proceso de identificación entre esas dos religiones, aunque con sus nombres distintivos. Cuando vencía a un pueblo, los romanos tenían la práctica que se llama evocatio, en que al conquistar al pueblo y sus dioses, supuestamente, les prometía a los dioses de ese pueblo un mejor servicio y mejor lealtad que lo que el pueblo mismo les había ofrecido. Entonces, en un sentido, agrega cada uno de los dioses de las nuevas naciones conquistadas a su propio panteón. Entonces, eso es como lo que decía ayer, que los romanos hacen un mejor trabajo y quizás por eso lleguen a ser el imperio más grande, más largo del tiempo, porque ellos no simplemente impusieron su propia religión en otros, y no simplemente como Persia dejaron que cada uno adorara a su propia manera sin algo que trae uniformidad o homogeneidad entre todo el imperio. Pero a través de esta práctica de evocatio, hace que cada nueva cultura agregada se haga parte de la cultura romana. Entonces está creando una mezcla, una sopa grande de culturas, que es la cultura romana, agregando sus detalles a la nueva cultura, pero también adoptando ciertas cosas de la nueva cultura a esa área, esa parte del imperio también, para mantener paz y mantener unidad. Ese punto demuestra un punto clave, diferencia entre la política de los romanos y los otros imperios anteriores. A contraste de la religión griega, la religión romana se enfocaba en la adoración de poder. La religión griega estaba llena de antropomorfismos, una presentación humana de los dioses. Sin embargo, en Roma los dioses llegaron a ser una representación de poder, de autoridad. Eso condujo a una importancia de lealtad al emperador y lo que se llama la secta imperial. La religión griega había iniciado una secta de héroes en el siglo VII a.C., y el honor y respeto dado a los príncipes empezó a mezclarse con adoración. Es decir, lo que empezó como la adoración, como la demostración de honor a un líder poderoso y bondadoso, se convirtió en un reconocimiento de divinidad. Vemos esta divinización de hombres en los mitos de Hércules y los faraones de Egipto,
las historias de Alejandro Magno y sus sucesores también. Pero lo que nos importa más es esta práctica bajo el Imperio Romano. Julio César recibió honores divinos, recibió estos honores y títulos antes de su muerte, pero después de su muerte fue reconocido oficialmente como un dios por el Senado. Augusto se llamaba Divus Filius, hijo de Dios, o de divinidad. Augusto revivificó la religión romana por enfocar la adoración y honores religiosos del pueblo en el emperador mismo. Cuando él fallece en el 14, recibe una apoteosis como su padre. Apoteosis es ser deificado después de la muerte. Morir y ser deificado. Tiberio, Claudio y Vespasiano no trataban mucho de ese punto. Pero Calígula, Nerón y Domiciano, los que acaso habían más problemas, ¿se acuerdan de eso? Esos tres fueron los que persiguieron a los cristianos, a los judíos, que causaron más problemas. Son los que no simplemente buscaban esos honores divinos, pero incluso esa divinidad en su propia vida. Decían ser dioses en su propia vida. Casi todos, Julio, Augusto, Tiberio, Claudio, fueron deificados después de su muerte, pero ellos querían verse como dioses durante su vida. Esa práctica cultural es muy importante para nuestro entendimiento del Nuevo Testamento. Eso definitivamente producía muchos de los conflictos entre el cristianismo y el judaísmo y Roma. E incluso en la iglesia primitiva, eso fue una parte clave de su exclusividad, de que hay solo un Dios, y que decir que Cristo es Dios, la afirmación de la deidad de Cristo, fue algo que le ponía a él como un rival al emperador, quien era el Hijo de Dios. Incluso hay evidencia de que libros como Juan 20:28, cuando Tomás dice que mi Dios, y mi Señor y mi Dios, ese es un título que Domiciano había tomado para sí en ese mismo tiempo, alrededor del tiempo en que Juan escribe el Evangelio. Entonces quizás incluso sirve de manera polémica para decir que no es Domiciano, sino es Cristo quien es el verdadero Señor y Dios. Ahora hablemos de otra práctica cultural aquí, de la ciudadanía romana. Ni el imperio ni la república tenía una ciudadanía universal, como muchos países tienen el día de hoy. Aquí, si uno nace aquí, es ciudadano, ¿cierto? Todos tienen ciertos derechos como ciudadanos. Pero en ese tiempo no todos eran ciudadanos. No todos los miembros del imperio tenían los derechos de un ciudadano. Sin embargo, la ciudadanía estaba más abierta que la de Atenas. Atenas solo le daba esos derechos de ciudadano, es decir, de voto y otras cosas, a aquellos que tenían posesiones, que tenían terreno, la aristocracia. Y solo los hombres aristocráticos. Por eso su ciudadanía era mucho más exclusiva que el Imperio Romano. Una consideración de la ciudadanía del Imperio Romano es importante en el estudio del Nuevo Testamento, porque el libro de Hechos y mucha de la historia de Pablo depende de esa realidad. Hay varias historias, sobre todo en capítulo 16 y 22 y adelante, que se trata de Pablo disfrutando de los derechos de su ciudadanía romana. Originalmente, bajo la República, la ciudadanía solo incluía italianos nacidos en Italia. Sin embargo, al convertirse en imperio y expandirse mucho más, uno quería agregar a líderes de esas nuevas áreas. Entonces, habría la oportunidad de que otras áreas nuevamente conquistadas también podían hacerse ciudadanos. Eso venía a través del nacimiento. Si uno tiene padres que eran ciudadanos. Segundo, si un ciudadano libera a sus esclavos, un ciudadano que dando esa autoridad a sus esclavos, como recompensa por un servicio ofrecido al imperio, quizás incluso un pago de dinero, a salir de servicio en las fuerzas auxiliares o al enlistarse en las religiones en caso de emergencia. Entonces puede también a través de servicio militar.
Podemos ver algunas de las ventajas de la ciudadanía en la vida de Pablo también. Por ejemplo, un ciudadano es libre de las amenazas de ciertos tipos de castigo y ejecución. Un romano no podía ser crucificado, por ejemplo. Un romano no podía ser decapitado, por ejemplo. O podía solo ser tratado de ciertas maneras. En Filipos, Pablo y Silas fueron azotados y golpeados. Los magistrados pensaban que eran solo judíos, que no eran ciudadanos. Pero después de su encarcelamiento, Pablo les dice que los dos eran ciudadanos romanos. Y los magistrados temen y se avergüencen de cómo ellos les habían tratado. Segundo, un ciudadano tenía el derecho de apelarse al César. Cuando había un caso de un juicio que para la persona pensaba que iba mal o era un prejuicio en su contra, podía apelar por encima de ese juez provincial al César mismo. Entonces, eso es la historia de Pablo. Como él apela a César cuando los judíos buscaban matarlo. Entonces, eso le ayuda porque le salva de la muerte que los judíos querían darle, porque ahora está bajo la protección de los romanos hasta que llegue a su apelación. Recibe protección hasta llegar ahí. Entonces, disfruta de eso e incluso le da un viaje gratuito a Roma. Puede ir con los gastos pagos. También la ciudadanía llevaba el derecho de votar, pero uno no podía votar a la distancia. Tenía que estar en Roma para votar. Y no vemos esto en la vida de Pablo. Esto es la ciudadanía del primer siglo. Pero mientras más se abría la ciudadanía, en los próximos siglos menos derechos recibían los ciudadanos. Mientras se aumentaba la posibilidad de entrar a la ciudadanía, recibían menos y menos derechos. Las clases sociales romanas. Las clases altas del Imperio Romano consistían en dos órdenes de la aristocracia. Y obvio, la aristocracia son aquellos que son dueños de terreno. Entonces tenemos dos órdenes. Esta es la clase alta. Orden de Senado y orden ecuestre. Para el orden de senadores, es decir, los que eran de aquellos que podían ser elegidos para el Senado y servir en el Senado y podían tener varias posiciones altas en la burocracia del imperio, había un requisito de 250,000 denarios. Un denario siendo el equivalente casi de un día de trabajo. Entonces, 250,000 para entrar a esta clase. Para ser miembro del Senado, uno tenía que tener uno de los tres oficios más altos: quaestor, praetor o cónsul. Quaestor, praetor o cónsul. El quaestor es el oficio más bajo que incluye admisión al Senado. Había 20 quaestores que eran elegidos cada año y ellos eran como contadores. Ellos tenían sus trabajos financieros y económicos. Los praetores eran oficios judiciales, como jueces. Y 12 eran elegidos cada año. El cónsul era el oficio más alto de todos, menos el emperador. Y era como el gobernador o el alcalde de las ciudades más grandes. O aquí cónsul es de la ciudad de Roma y procónsul son las otras ciudades. Había 2 cónsules cada año y ellos administraban las ciudades más grandes. En la carrera de un miembro de esta orden, después de su educación, empezaba su servicio en un trabajo menor en Roma. Luego servía en uno de los 6 tribunos de una de las legiones, es decir, como un capitán del ejército. Después podía seguir el oficio de quaestor, es decir, del más bajo. Uno luego recibía praetor, luego incluso llegaba a ser un gobernador de una provincia, un capitán en una legión o un juez, y pocos hombres recibieron el oficio de cónsul. Después de tener ese oficio, serviría como gobernador o procónsul de una provincia importante. Entonces eso era más o menos la vida de alguien de la clase más alta. La segunda clase social importante del imperio es la de los equites o la clase ecuestre. Esa es la clase de los caballeros.
como pensando de Inglaterra antigua y otras partes del mundo donde han tenido una clase de caballeros. También son parte de la aristocracia, de la nobleza, pero no tan alto como la familia royal, por ejemplo. Este grupo es más grande que la clase del Senado. Tienen un requisito de 100.000 denarios, entonces mucho menos, más de la mitad, menos de la mitad, para entrar en esa clase. Uno puede nacer en esa clase o puede obtener ese estatus por servicio militar o algún otro tipo de éxito financiero. Los caballeros o los equites pueden ser líderes militares, procurador o prefecto como Poncio Pilato, un oficial financiero, administrativo o en el oficio de gobernador en algunas provincias o como burócrata en la ciudad de Roma, inferior a los otros que mencioné. Entre estas dos clases altas de Roma antigua no había una línea de separación fija. Un equite podía avanzar a través de un éxito, a través de botín de guerra, a través de ciertos pagos y riqueza, podía llegar a ser de la clase del Senado. O un miembro de la clase más alta podía servir como un caballero si quizás no quería servir como senador o quizás si perdió dinero de alguna manera. Otras clases importantes en ese tiempo son las de los líderes de las provincias, los ricos y poderosos que tenían un rol importante en el gobierno de la provincia. ¿Cómo ser miembro del concilio local? Entonces, muchas ciudades tenían su propio concilio o consejo administrativo y uno podía servir ahí. No tenía un rol en el imperio como tal, pero sí en las decisiones de su propia ciudad. Otro grupo eran los plebeyos, que eran los ciudadanos normales que quizás no tenían una posesión de autoridad, un puesto político, pero tenían su autoridad, su derecho en su vida. Otra clase importante son los libertos, los esclavos que han recibido la manutención. Dependiendo de las circunstancias, los libertos tienen muchas oportunidades que pueden avanzar mucho en su educación y riquezas, y ellos tienen la oportunidad de que sus hijos pudieran obtener oficios administrativos. Al fondo de la cadena social estaban, ¿quién? Los esclavos. Uno puede ser esclavo debido a una de varias razones. Ser un prisionero de guerra, ser capturado por piratas o bandidos, ser vendido para pagar una deuda, puede ser la deuda propia, puede venderse a sí mismo por una deuda, o incluso un padre puede vender su hijo para pagar una deuda. Puede ser condenado al servicio de esclavitud por un caso legal como un castigo, y incluso puede nacer como esclavo si nace a una madre quien es esclavo. Es posible que uno de cada 5 habitantes de Roma era esclavo, se supone. Los esclavos se consideraban la propiedad de sus dueños. Los esclavos estaban a cargo de muchos trabajos, como de servir en la casa imperial hasta servir en las minas. De hecho, incluso en la Biblia habla de los siervos, los esclavos de la casa de César, del emperador. Algunos esclavos, sobre todo por castigo, fueron enviados a las minas de varios tipos de metal y de joyas, y allí muchos murieron. Pero también algunos se ven un rol importante en proyectos civiles y burocráticos incluso. Algunos esclavos recibían algún tipo de recompensa por su trabajo, lo cual no era siempre requerido, pero a veces el amo podía dar cierta recompensa financiera a sus esclavos, y muchos de ellos podían ahorrar esta recompensa y quizás incluso con tiempo comprar su libertad, pagar su deuda, por ejemplo, o pagar por su servicio y poder salir. La forma de manutención más popular era cuando un señor o un amo le otorgaba esa libertad a alguien más. En ese caso, el señor y el esclavo hacían un compromiso, como compañerismo civil. En muchos casos, el amo recibía una porción del salario del nuevo liberto por cierto tiempo. Era como entrar como socios en el nuevo negocio, vida de ese esclavo, ese liberto. Podía ir a trabajar y
como darle un préstamo en un sentido, y de ahí una inversión en su nueva vida, y de ahí él le paga de vuelta a su amo. El gobierno del imperio, a lo largo del Nuevo Testamento vemos el imperio romano, que había cambiado grandemente solo unos 30 años antes. Como había dicho, antes su gobierno se centraba en el Senado, la República, pero ahora en el poder del emperador, el imperio. El gobierno de ese periodo se centraba en ciudades, como hablamos en el tiempo de Alejandro Magno. Eso en él surge aún más la importancia de la ciudad. Y eso depende de su influencia griega, porque Grecia era una colección de ciudades-estados. Entonces las ciudades a lo largo del imperio reciben más y más poder e importancia. El imperio era una colección de ciudades. Después de Roma, las ciudades más importantes eran las colonias de ciudadanos romanos. Esas ciudades no tenían que pagar muchos impuestos y consistían principalmente de veteranos militares. Algunas ciudades así son importantes en el Nuevo Testamento, como la ciudad de Filipos, Corinto, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Troas. Después de las colonias son los pueblos de ciudadanos, las colonias y pueblos. Esos pueblos tenían ciertos privilegios en el gobierno y en la votación. Luego eran los pueblos latinos, es decir, dentro de Italia, los cuales no tenían privilegios en general, pero sus magistrados sí los tenían. También había ciertas ciudades libres, como Éfeso, Esmirna, Tarso, Antioquía de Siria, Atenas y Tiro. Esas ciudades tenían un rol interesante. Ellos eran quizás famosas por uno por ser pacíficas, que no causaban muchos problemas. Porque cuando causaban problemas, Roma podía venir y quitarles esos derechos. Pero algunos tenían el derecho de mantener sus formas tradicionales de gobierno, como en Éfeso y como en Atenas. Atenas podía mantener cierta estructura tradicional, mantener su propia cultura, a menos que causen problemas. Esas ciudades fueron gobernadas por sus propias leyes y estructuras, pero bajo la cobertura y tributo a Roma. La mayoría de las ciudades querían imitar las estructuras de Roma. Sin embargo, esas ciudades sostenían sus propias estructuras tradicionales. Entonces, en la mayoría de las ciudades evitaban los cónsules, tenían un cónsul en Roma, entonces tenían un procónsul en las otras ciudades. Tenían un senado, aquí tenían un consejo, un concilio de ancianos o de líderes de la ciudad. Entonces trataban de imitar la estructura de Roma y el imperio. Pero Éfeso tenía su propia estructura. Atenas podía mantener su democracia aristocrática y muchos otros detalles. Eso es de hecho clave en la historia de Hechos 19, ¿cierto? ¿Cuál es el consejo del escribano en el libro de Hechos 19? Está diciendo, hay que dejar este tumulto que estamos causando, porque ¿qué pasa cuando los romanos escuchan de esto y vienen y nos quitan nuestros derechos? Ese temor de no causar disturbios para que no haya un problema con los romanos, para que los romanos no vengan a destruir o a dominar y quitar esos derechos que lleva a que Pablo no sea asesinado. Entonces, la macroestructura del imperio, aquí tengo un mapa, pero no pueden verlo. El imperio consistía en las provincias. Había una gran colección de provincias que iban expandiendo con tiempo. Había dos tipos de provincias, las provincias senatoriales y las provincias imperiales. Las provincias senatoriales eran el núcleo del imperio romano. Italia, también al norte de África, Asia, Macedonia, Acaya, como donde está Corinto y Atenas. Y en esa ciudad, Cilicia, también la isla, la pelota que patea la bota. Esas provincias estaban bajo el control del Senado. Y eso significa que no tenían una gran presencia militar. No había necesidad, porque aquí esa era parte del núcleo del imperio por un buen tiempo.
Era completamente parte del imperio, gobernado por la ciudad de Roma y los senadores. Formaban la columna vertebral de la paz y estructura del imperio. Esas provincias tenían paz por lo general, por esto no les hacía falta la presencia militar. Las demás provincias y cada nueva provincia estaba bajo el dominio directo del emperador. El emperador, quien era el jefe del ejército, tenía poder principal en esas otras provincias y había una presencia militar activa en cada una de ellas. Como Palestina. Palestina y Siria eran provincias. Judea es la provincia de Roma. Tal vez tenían la amenaza de revuelta o algún otro tipo de disturbio civil, como en Palestina, por ejemplo. Las provincias eran gobernadas por un procónsul, uno en el lugar del cónsul. Ese título es lo mismo que un gobernador. En las provincias senatoriales, esos procónsules fueron elegidos al azar de entre los magistrados anteriores de Roma. En las provincias imperiales, el emperador mismo tenía el oficio de procónsul. En esas provincias había también un legado, un senador que ya había servido como pretor o cónsul. En las provincias senatoriales, un quaestor servía como oficial financiero. En las provincias imperiales, un procurador, un equite, tenía esta responsabilidad, como Poncio Pilato. En las provincias más tempestuosas había un prefecto que servía como gobernador. En adición a esa estructura, había un concilio o un tipo de senado en las provincias. En las regiones vencidas que no habían sido helenizadas, Roma permitió que mantuvieran sus estructuras políticas tradicionales. Por ejemplo, Israel es un tipo de reino cliente durante el reino de Herodes y sus hijos. Roma les da cierta libertad. Pueden mantener un poco su estructura, ¿no? Son libres de la presencia romana, sobre todo después de que pusieron a los procuradores, pero tienen cierta libertad para tener su propio rey. Pueden tener a Agripa su rey o a Herodes su rey, aunque él está sometido al emperador. Entonces ven esa estructura. Una parte del gobierno del imperio era controlada por el ejército. El ejército y generales del ejército tienen un rol especial en la expansión del imperio, la protección y la administración de las provincias. El ejército consistía en grupos de legiones. Había 25 legiones en el tiempo de Tiberio. Una legión típicamente consistía en 6,000 soldados. 6,000. Esos soldados también eran ciudadanos. Por encima de todas las legiones había 7 hombres muy importantes. Eran la élite de la sociedad. Una legión era administrada por un legado. Era el legionario, el líder de la legión. Cada legión se dividía en 10 grupos de 10 grupos de 6 grupos de 100. Entonces, 10 grupos grandes, que eran los cohortes. Bajo ellos servían los 6 tribunos y bajo ellos servían 60 centuriones o comandantes de 100. Al jubilarse, un centurión entraba en el orden ecuestre. En tiempo de paz, esas legiones servían en la burocracia y tenían un rol importante en la infraestructura del imperio. Y un centurión tenía un trabajo clave en el ejército y también tiene un rol importante en los evangelios y el libro de los Hechos. Entonces, un centurión, los muchos centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento, son líderes bajo una de esas legiones, la legión que estaba sobre Palestina y esa área. Es importante que entendamos el contexto histórico del Nuevo Testamento para que podamos interpretar el texto mejor y sentirnos más cercanos al texto. En esta clase hemos visto varias partes del imperio, algunos detalles que simplemente para familiarizarnos un poco más con cómo funciona el imperio romano. Pero algunos detalles sí nos han servido a entender ciertos textos, como la naturaleza de las ciudades libres en la ciudad de Éfeso en Hechos 19, o el proceso de ciudadanía, que es parte de la vida de Pablo. E incluso él y un centurión tienen un debate. Él dice, pues, ¿cómo tú tienes ciudadanía si yo tuve que comprar mi ciudadanía con una gran cantidad de dinero? Y Pablo dice, pues yo nací un ciudadano. Entonces, reflejando dos maneras diferentes. Entonces, hay varios detalles del contexto romano. Ciudades importantes, provincias importantes, que todos tienen su rol
en el Nuevo Testamento. Entonces, esa clase ha servido para darnos una introducción a esos detalles.